buenísimo porque podría cambiar el motor de base de datos y seguir interactuando con el mismo código, ¿bien? Bueno, no con el mismo código, pero con unas pequeñas diferencias, ¿bien? Bueno, y después lo que ya vimos de migración en línea. Desventaja, bueno, lo que decía, ¿no? La curva de aprendizaje, rendimiento, porque al funcionar como un intermediario, tiene que pasar por un proceso que realiza la propia librería antes de empezar a interactuar con la base de datos. Pero bueno, es el sacrificio que nosotros hacemos en rendimiento para obtener los beneficios que nos ofrece propiamente SQLite, ¿no? Y después, bueno, el tema de mantenimiento, ya sea por los breaking changes que ocurren cuando la librería misma va variando y aumentando en cuanto a el versionado, ¿sí? Y van quedando obsoletas algunos métodos, ¿bien? Por temas de vulnerabilidades o por temas de eficiencia. Entonces, todo eso tenemos que ir nosotros chequeando e ir refactorizando el código, ¿no? Modificando. Es no tan frecuente o puede variar según la librería, pero es algo a considerarlo. Bueno, em, hablé de las cuatro operaciones básicas, ¿no? Insert para guardar algo, ¿sí? Y esto funciona así, se utiliza para agregar datos a una tabla, ¿no? Hablábamos de tabla, lo que realmente se va a representar en una base de datos. ¿Sí? Después yo hablaba de entidades como algo más, como parte del proceso de abstracción, hablamos de una entidad, ¿no? De la cual describíamos básicamente una forma de describir a los datos. Pero después ya pasamos básicamente a una tabla, que es donde se van a almacenar los campos, las columnas que hacen referencia justamente a los atributos de cada entidad. Bien, bueno, la lectura, el select, sí, esto para que ustedes lo tengan de referencia cada vez que intentemos interactuar con la base de datos, ¿no? Bueno, estamos hasta acá, fui a la velocidad de la luz, seguramente, pero bueno, creo yo que es entendible, ¿no? Igualmente, ustedes me dicen si hay algo que no les quedó claro, igual pasamos a la práctica. Voy a descargar esta, a ver si... Bueno, una horita. Bueno, está bien. Sí, a ver. Empezamos a hacer la conexión, ¿no? Vamos a necesitar hacer dos instalaciones. Yo no recuerdo. A ver, ¿qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? Perfecto. Tengo esto y tengo esto. Bueno, voy a hacer así. Voy a hacer un commit de esto. Sí, voy a poner simplemente pequeñas modificaciones. Sí, nada importante. Y subo. Si quieren hacer un pull de eso, lo hacen ahora, si no, después. Bueno, entonces quiero separar la parte de conexión a la base de datos que quede, digamos, un commit más limpio. Bueno, básicamente, ¿cómo empezamos a establecer una conexión a la base de datos? A lo que me olvidé es la parte del esto, ¿no? Me parece que no va a funcionar. A ver, ahí está. A ver, voy a tildar todo. A ver si me deja. Ah, bien ahí. A ver, mira que vas a fallar vos ahora. No te puedo creer. Espera un segundito. Que está toque acá. Saca imágenes. A ver, mirar esto. A ver aquí, no tengo nada. Bien, pero no puede ser. Mm, Ustedes no tuvieron ningún problema para correr, ¿no? Lo que es Apache y MySQL. ¿No lo probaron? Bueno,
¿Alguien Me daba pudo? error primero Sí, ahí. Yo en la instalé y página. anda perfecto. Bueno, vamos a ver aquí. Me deja cambiar. ¿Qué sería ese programa, profesor? Ahí ya lo explico, ya lo explico. Voy a tratar de Porque hacerlo yo, andar porque si no tengo que cambiar la, la estrategia de la clase. Si no porque anda yo esto no tengo, puedo aplicar nada. Exactamente, sí, acceso denegado, pero porque yo uso Tailwind Plus o hay varios más, hay otros administradores de base de sí, datos que uso. pero Table Plus no es como tal, es un cliente nada más, Y no si es no la uso base de datos en sí. si no uso SQL directamente, por comandos. Claro, sí, lo que pasa es que es muy complicado para quienes están arrancando. A ver, vamos a ver qué pasa. Encima esperó la hora de la clase para fallar. Vamos a eliminar esto. MySQL tiene que estar por ahí. Ya tengo tres. Y si lo reinicia, justamente ahí por las tareas, por los procesos. Sí, 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 puede ser. Lo que pasa es que tengo un montón acá. No me pasó, ¿eh? Miren que lo vine usando estos días, no me dio ni un problema. Ujú. Buenísimo, buenísimo. Bien. Sí, básicamente, bueno, este SAMP, ¿sí? Ustedes, el enlace que yo les pasé, vamos a venir acá, SAMP, esta parte. ¿No? No, perdón, este no es. No, en Apache Friends. Bueno, básicamente, como ustedes pueden ver, es un stack de tecnología desarrollado por Bitnami. En sí, el stack, no cada tecnología, ¿sí? Cada tecnología tiene su propio fabricante, pero el stack, digamos, agruparlos y colocar un ejecutable, sí está hecho, digamos, digamos, esto de Apache Frien, ¿bien? Entonces, nosotros podemos descargar esto mismo de diferentes partes, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que es un grupo de tecnologías que tienen diferentes objetivos, digamos, dentro de este stack. Por un lado tenemos Apache, que es un servidor web que nos va a servir para poder acceder a una interfaz de administración, ¿bien? Esa interfaz de administración nos va a permitir a nosotros comunicarnos, digamos, después o interactuar a través de botoncitos. Vamos a hacerlo ya. Interfaz gráfica, HP Miami. Si ustedes ingresan esto, van a ingresar a esta consola, ¿no? Se les pego ahí y lo van colocando. Todo esto sí, al arrancar la aplicación, bien, ustedes le dan Start en estos dos puntos. Van a ver que, como siempre, como todo servicio, como toda aplicación, corre en un puerto, ¿no? Ya sea en el 80 o el 443. Está atendiendo a cualquiera de esos dos. Lo que es Apache. Y después tenemos el 3306 para MySQL. Que MySQL, digamos, es el motor de base de datos en sí, con el cual nosotros nos vamos a estar comunicando. Bien. Entonces la idea es que nosotros a través de este panel podamos levantar los servicios antes de empezar a trabajar con, perdón, la conexión a la base de datos. Apache en sí no es necesario, digamos, pero para lo que nosotros vamos a ir manipulando acá, sí.
¿Bien? Si no, fíjense, yo bajo el servicio de Apache con mucho miedo de que no vuelva a levantar, pero fíjense, ahora recargo y, ¿vieron? Entonces, yo vuelvo a levantar el servicio y ahora ven que tiene inclusive un process ID. Y está de vuelta. ¿Cómo? Perdón. Ujú. Claro, sí, 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 sí. Bueno, no hay que descartar las ideas, pero en algún momento, ahora, bueno, está bien, no vamos a entrar en otro detalle, pero hay cosas locas que se lograron hacer. Sí, como, no con el apagado, pero sí, por ejemplo, con la corriente eléctrica directamente. Bueno, vamos a crear una base de datos, ¿no? Podemos hacerlo todo directamente del driver, pero yo quiero que vayan teniendo ya su primera impresión con una base de datos. Si lograron hacer esto, venir al localhost barra phpMyAdmin, ¿sí? Gracias. Lo que vamos a hacer es crear una nueva base de datos y vamos a darle un nombre, como por ejemplo, a ver, definimos nombre, bueno, prueba de, ¿bien? ¿Sí? Usted sabe que yo, por ejemplo, estoy corriendo, le levanté el panel de control, corre bien Apache MySQL, y ingreso a PHP, o sea, digo, que al PHP MyAdmin me aparece un montón de figuras, o sea, que no encuentra nada, no sé si me explico. ¿Figuras de qué tipo? Si te puedo pegar acá en la imagen, a ver si me deja. No, 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 pero ¿sabes qué? fatal. Cuando recién ustedes inicializan lo que es el servicio y quieren entrar al panel, les va a pedir una serie de configuración y demás, como por ejemplo el usuario y contraseña, no sé si eso te aparece. Ahí tienen No, que colocarle solamente root y la contraseña dejarla en vacío. ¿No te aparece eso? no, para nada. A Bueno, ver, voy a ver si le después puedo. hacemos un apartado al final de la clase de última y chequeamos porque los errores acá son infinitos con este panel, ¿bien? Pero la ventaja es que cuando funciona es muy sencillo administrar todo. Pero déjame que avance un poquito con la clase y tenerlo a mano y hacerme acordar, ¿sí? Cuando hacemos por ahí un pequeño stop. Sí, ok, profe, ok, muchas Dale, gracias. haceme acordar. Bueno, después igualmente acá tiene las configuraciones universales, digamos. ¿Sí? Donde pueden ir chequeando, por ejemplo, servicios y puertos, a ver si está todo ok. Bien. Básicamente con estos dos nomás. Pueden probar cambiarle un puerto, ¿sí? Un número al puerto, para ver si de esa forma funciona. Si les aparece todo en verde, realmente vengan al administrador de tareas, ¿sí? Y bajen todos los servicios, cierren toda la aplicación que tienen acá y vuelvan a levantar, digamos. ¿Sí? Prueben con eso. A mí me funciona varias veces, por eso les digo, así que, bueno. De vuelta, para crear una base de datos. Venimos acá donde dice nueva, ¿sí? Eso lo que nos va a dejar es este apartado del formulario donde vamos a colocar un nombre, por ejemplo, prueba de B. Y después tenemos la codificación de caracteres con las cuales va a trabajar esta base de datos. Hay un montón, como pueden ver, y esto tiene que ver con los caracteres que va a admitir la base de datos, ¿no? Bueno, nosotros vamos a elegir lo que es UTF-8 General CI. Bien. ¿Qué puede pasar si yo no elijo lo que el profe me está diciendo? Puede pasar que cuando hagamos algunos ejemplos, la información se guarde con un formato similar. No que realmente no funcione, pero pueden haber algunas diferencias según lo que elijan, ¿sí? Así que tengan cuidado. Si eligen el que viene por defecto, también funciona, pero les recomiendo General 6. Bien. Ahora, hablábamos de que en la base de datos se estructura en base a tabla. Entonces nosotros pensamos, por ejemplo, si vamos a trabajar con las publicaciones de
de un blog, bien, hablamos de publicaciones, detectamos el sustantivo, ¿no? Y la entidad en sí. Entonces, ¿qué atributos tiene? Vamos a empezar ayúdenme a ustedes a detectar los atributos. ¿Cuáles son? Usuario, No, no vamos a ver relaciones acá. Primero le damos un descripción, nombre a la tabla, que es publicación, ¿no? Primero que nada. Y vamos a suponer que al menos unos 4 atributos le vamos a dar. Bueno, autor, fecha. La ID, Bueno, el número de... perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ahí está, ahí van diciendo, ¿no es cierto? una primary key. Entonces, Acá se definen las primary key también. sí, exactamente, todo eso vamos a ver. Pero, ¿por qué no vamos a ver relación entre tablas? Porque, como les digo, vamos a estar pasando por un montón de Ah, cierto. conceptos por encima, como por ejemplo cardinalidad, ¿no? Imagínense que yo en lo que queda de la clase le tengan que explicar cardinalidad y encima hacer una demo, ¿no? Está complicado. Más todo lo que tiene que ver con el trabajo previo que hay que tener de base de datos. Pero vamos igualmente a hacer una tabla, que básicamente lo que quiero que entiendan es que solamente vamos detallando las características en forma de propiedades. Bueno, entonces ahí bien decían, primero que nada, cada registro en la base de datos tiene que ser identificado de forma unívoca, ¿sí? Es decir, no puede haber dos registros que tengan dos identificadores repetidos, ¿no? Por ejemplo, como pasa en algunas aplicaciones, ¿no? Donde no puedes tener el mismo usuario para dos cuentas diferentes. Entonces acá también, cuando administramos base de datos, hacemos lo mismo. Tenemos que colocar, por ejemplo, un identificador, ¿no? Y después lo que vamos a hacer es definir cuál es el tipo. Que esto por ahora lo voy a dejar así como está. Ustedes síganme el paso. Vamos a venir hasta la parte de donde dice AI, ¿sí? Y vamos a tildar. Esto lo que está haciendo es establecer lo que se llama una llave primaria. Por eso no se queden tanto con los conceptos, pero sí tengan en cuenta esto. Esta es la parte más importante del modelado de datos, ¿no? Que mis registros tengan, perdón, una propiedad que sea autoincremental y que sea una llave primaria, ¿no? Después van a ver que hay un montón de otras propiedades, pero vamos a dejarle siempre acá. Bien. Entonces, eso es todo lo que necesitamos para la parte de el ID. Hay otras formas, ¿sí? Para quienes ya tienen algo de conocimiento. Yo prefiero no usar esto del auto incremental y usar un paquete llamado UID, ¿bien? Pero lo vamos a hacer acá porque obviamente, por obvias razones, ¿no? Bien, entonces después dijimos que tenemos un título, ¿no? Un título, ¿sí? Y este título, si analizamos la naturaleza de lo que es el tipo de dato, cuando veíamos en este... A ver, ¿dónde era que estábamos? Bueno, lo cerré, pero ahí vamos de vuelta. ¿Sí? Cuando veíamos este blog, espera un momento. Uy, ¿por qué está tan lento? Bien, Una consulta bueno, mientras eso, cara. sí. Ese administrador PHP MySQL, ¿se Ujú. puede copiar o pegar código script de SQL para que lo cree directamente en la tabla sin hacer todo eso? Si te querés conectar directamente a SQL, No, no, para crear la tabla con sus columnas. O sea, ujú. tirándolo el código, no haciéndolo así a mano como lo está haciendo, tipo más interactivo. Claro, sí, por eso te digo, tenés que tener levantado el servicio y después conectarte nomás. Que no recuerdo acá si era MySQL -u root, no me acuerdo si era. Tenés que agregar, me parece, las variables de entorno. Pero sí, se Ah, ok, puede, ok. pero se puede. Si lo googleo un poquito, se puede. La verdad que no me estoy acordando ahora. Ok, gracias. Bueno. Sí se puede, profe. ¿Cómo? Sí, sí, no, tenés que agregar a las variables de entorno porque no puedes llamar a MySQL desde acá, por la propia instalación que hizo. Entonces no me reconoce el comando, ¿vieron? MySQL, a ver ahí. No. Sí, tengo que agregar el path de la dirección donde se ubica el programa, digamos, de MySQL. Porque no lo instalé al cliente como tal, sino que lo instalé a través de SAM.
Bien. Bueno, volviendo, estamos definiendo las propiedades, ¿sí? Entonces ahí vemos que tiene un título, tiene como un detalle o una descripción, el autor, que el autor nosotros vamos a pensarlo ahora sin tablas relacionales, pero vamos a pensarlo como que podemos crear, ¿sí? Colocando nuestro propio nombre en un input, digamos. Y después también una fecha, ¿no? Así que tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Y qué más tenemos? Una imagen, ¿no? ¿Qué sigue? Nosotros para la parte de la imagen vamos a hacer un Profe, ahí no, piquillo. está mostrando otra cosa ahí, me parece. ¿Seguro? Ah, no, no, está mostrando una página. ¿Se ve la página o Y no? está ahí, Sí, sí, Security. está mostrando el Ah, blog y bueno, sí, está esa es bien la Ah, intención. pensé que estaba mostrando dónde estaba No, no, cargando la. no, 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 por eso digo, estamos Perdón. tratando de crear la base de datos, entonces detectamos lo que tiene cualquier publicación, ¿no? Que es un título, una descripción, bueno, acá para la vista previa, ¿no? Después, claro que si entramos, sí, ya es otra cosa, ¿no? Porque tenemos todo el detalle en mayor medida de esa publicación, ¿no? Pero la idea es primero empezar por ir de menor a mayor. Entonces, además de esto, tenemos una imagen. En el servidor Express nosotros tenemos forma de manejar imagen, pero tampoco lo vamos a trabajar así. Vamos simplemente a copiar, como yo venía haciendo, ¿no? Con los repos. ¿Se acuerdan? Los repositorios de GitHub, como yo los tengo. A ver, esperen, a ver, forma acá. Déjenme que les muestre un momentito. Así como lo que le coloco, perdón, en el README, acá. ¿Sí? De esta forma, vamos a guardar en la base de datos y después con JavaScript vamos a construir las publicaciones con estos enlaces, ¿no? Así que entonces, cuando rendericemos las páginas, se van a mostrar las imágenes. Y no tenemos que hacer todo un módulo de proceso de imagen en sí. ¿Bien? Bueno, volviendo entonces, continuamos. Tenemos un título donde los títulos, perdón, los textos, ¿sí? Lo vamos a declarar con un tipo varchar, que esto haría referencia, por ejemplo, a un string. Entre varchar y text hay una diferencia entre la longitud que se suele agregar, y acá simplemente la vamos a poner 255, por ejemplo. La cantidad de caracteres que vamos a admitir, digamos, para esta propiedad. Bueno, si ustedes quieren agregarle más, no pasa nada. El tema es que entre más caracteres ustedes le agreguen, cantidad de caracteres límite, eh, ocupa más memoria, simplemente eso. Pero por ahí convencionalmente se suele colocar así. Después vamos a tener una descripción o detalle, ¿sí? Donde vamos a colocar también así. Y después dijimos, ¿qué dijimos? ¿Qué más vamos a guardar? ¿La la fecha? fecha. Bueno, ahí hay un detalle con el tema de la fecha, ¿bien? Pero vamos a ir colocando primero URL imagen, ¿bien? Donde acá vamos a colocar un simple string, vamos a poner de esta forma, y bueno, vamos a ir viendo, vamos a guardar, bueno, vamos a añadir en realidad un par ¿Para de qué la columnas imagen? más, para mostrar la publicación, digamos, con una imagen, pero sin tener que procesar toda la recepción de la imagen desde nuestro servidor, ¿bien? Es una forma, digamos, rápida de tener una imagen visual, digamos. ¿Se entiende? Con una etiqueta IMG rellenamos el src con esta, ¿no? ¿Me Pero si no siguen? es del servidor de donde se está ejecutando. Ok. No, y es que la carga va a ser manual cuando nosotros creemos una publicación en nuestra API REST, ¿sí? Vamos a venir, vamos a buscar una imagen cualquiera, ¿sí? Para simple ejercicio nada más. Por ejemplo, otra imagen, bueno, no sé qué se le ocurre acá, viajes. No. Lo de siempre, ¿no? Una imagen descriptiva, copian la dirección y esto es lo que van a pegar como parte del formulario. No importa que no sea del servidor, ¿sí? Claro. Pero después cuando hagan el renderizado de esto, ¿qué van a hacer ustedes?
Fíjense esto. Aquí está la pregunta, punto inner, inner. Ahí está. Es complicado desde acá. Dice assignment. Ah, perdón. Inner text. Ahí está. Vamos a ponerle cualquier cosa. Nada. Bueno. Entonces ahora, fíjense, yo voy a crear, ¿sí?, una etiqueta IMG. ¿Bien? Y a ese IMG le voy a agregar un src, que va a ser justamente lo que había copiado, ¿no? Y ahora digo, a ver, sí, está bien. Y document.body.inner, bueno, append child, mejor dicho. Append child, vamos a agregar un elemento hijo y le pasamos el img. Bien, y miren, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes tengan los registros en la base de datos, van a poner, digamos, en el atributo, van a tener un atributo en la tabla que es URL imagen, y va a ser con lo que van a construir los posts. ¿Me sigue más o menos? Sí, sí. Bueno. Entonces se copian una URL cualquiera por ahí de una imagen y ya lo tienen. Bueno, y después hay propiedades que tenemos que crearlos, sí o sí, que son el created add. Bien. Ya les voy a decir por qué, porque con el driver que vamos a utilizar es necesario. Vuelta acá. Ahí está. Updated add y delete. Updated add. Y después el delete. Ahí está. Y como estos son para manejar cuándo se crea un registro, cuándo se actualiza, cuándo se elimina, ¿sí? Nosotros vamos a simplemente darle, a ver, un datetime, acá está. Vamos a darle también un datetime para obtener la fecha y hora. No, Y acá también, falta ya te digo, un datetime. 40 minutitos. ¿Sí? Con esto, fíjense la naturaleza de los datos, ¿no? Uno es entero, otros son de texto y otros de fecha, ¿no? Podemos seguir añadiendo más detalle, pero con esto ya me parece que más que suficiente. Bueno, y acá, una vez que tenemos definido todos los datos, ¿sí?, le damos simplemente a guardar. ¿Viste? Te vi patinando. Y ahí está. Y tenemos, digamos, una de nuestras tablas. Y en esta tabla, bueno, ahí es donde nosotros vamos a ir guardando cada una de estas propiedades. Y así como nosotros definimos lo que es el ID, el título y demás, No, no, estoy acá en tenemos clase. que Ahora termino y modelar bajo. los datos del lado del backend, ¿bien? Acá. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. A ver si hay consultas. Ajá, bien. Bueno, la conexión a la base de datos la vamos a hacer sin archivo aparte, ¿no? Ahora, respecto a la base de datos, tenemos que instalar dos dependencias. Una es Sequelize y también una que se llama MySQL2, ¿sí? Una va a servir para modelar y hacer muchas funcionalidades, y la otra para conectar exclusivamente con MySQL2. Perdón, con MySQL, ¿bien? Bueno, una vez que tenemos instalado esto, vamos a chequear, ¿sí?, que tenemos instalado. Ahora sí podemos empezar a construir lo que es la conexión. Bueno, ¿sí?, instancia de conexión a la base de datos, ¿sí?
Para que ustedes puedan seguirme, yo les voy pasando. A ver, vamos por aquí. Les voy pasando. Equalize. Entren a ese sitio. Bien. Y básicamente acá esto es como el NPM. Vamos a ver el paso a paso. Y acá, bueno, hay que ir filtrando por el hecho de que eh, este driver nos sirve para conectar con múltiples motores, ¿no? Entonces tenemos que elegir la configuración correcta para el motor que vamos a utilizar nosotros, que es MySQL. Entonces vamos, acá tenemos cómo se instala, ¿sí? Sequelize, ignoren esto. Y después, cuando viene el Get Started, sí encontramos lo que hicimos recién, que es instalar Sequelize y después elegir el driver adicional, ¿no? Si colocan el "-save" o no, por defecto lo toma, ¿bien? Solo para la dependencia de desarrollo hay que agregarle el "-dev", que no es este caso. Pero lo veíamos en NodeMod, ¿bien? Ahora conectando la base de datos, ¿no? Tenemos que importar el modelo y después tenemos tres alternativas, ¿sí? La opción 1, tenemos la opción 2 y la que vamos a elegir nosotros, que es la opción 3. Entonces vamos a copiar esto primero, ¿sí? Y vamos a pegarlo aquí. Una pregunta, ¿lo instalamos global o local No, 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 en global el no. NPM? Así como lo hice yo, npmi y nada más. Si ustedes ponen "-g", van a poder utilizarlo en cualquier proyecto. Pero no, npmi nomás. ¿Sí? Salvo que, bueno, alguno quiere utilizar algo global, ya otra cosa. Profe, disculpe, ¿me pasa las dos que hay que instalar con el NPM? Que estoy con Eh, una sola mano. npmi, Sequelize y después MySQL 2. ¿Y qué pasa si lo instalás global y después no lo querés usar? Nada, no pasa nada. Entonces lo podés Simplemente instalar queda a nivel global, digamos. Queda instalado a nivel global. y no sería ¿No? mejor. Puede, ¿cómo? ¿No sería mejor instalarlo global? No, no sería mejor porque ¿qué pasa si solamente vas a utilizar ese proyecto con MySQL? Y si te pones a instalar todas las dependencias globalmente, vas a estar sobrecargando, digamos, tu disco. Ah, En cambio, si lo instalas acá nomás en el proyecto, cada vez que reconstruyas con npm recién, se va a almacenar en este node module, ¿bien? sí. Bueno, bueno, ahí está, ¿sí? Bueno, ya tenemos la importación de esto. Lo que es una clase, si bien no vimos clases en JavaScript, pero básicamente nos va a permitir definir una instancia de conexión a la base de datos. Y esa instancia es simplemente la configuración en sí, ya vamos a ver. Y ahora nos copiamos todo esto. Pegamos. Medio pelota, a ver, copiar, pegar, ahora sí. ¿Sí? Esto lo pueden borrar. Pero si leen, fíjense que hay que pasarle, ¿sí?, los parámetros separadamente, ¿bien? Y otros dialectos, ¿sí?, como dice acá, tienen que ver con qué tipo de base de datos vamos a conectar. Entonces, vamos por parte. Tenemos la base de datos que nosotros le habíamos colocado prueba de B. O en su defecto, esto tiene que coincidir con lo que está a ver, La base de datos. en PHP Eso es lo que quería decir, ¿sí? Tiene que coincidir con este nombre. Bueno, ese es lo primero. El usuario, por defecto, siempre viene root, ¿bien? Y como password, por defecto, viene esto, ¿bien? Si les pide una password y nunca configuraron una, vuelvan a colocarle root, ¿bien? Pero no deberían pedirle. Ok. Y después van a ver que acá me está tirando un error y es porque me pide que agregue uno de los siguientes tipos de base de datos. Y por supuesto la que nosotros vamos a elegir es MySQL, ¿no? Y vamos a colocar acá MySQL, ¿sí? Entre comillas. Hice esto, ya lo puedo eliminar. Pero fíjense todas las que puedo conectar. Bueno.
Y en teoría con esto ya está listo para empezar a, ¿sí? Para empezar a hacer una conexión. ¿Sí? Hasta ahora decimos la distancia, que es la configuración de la conexión. Y ahora tenemos que empezar a ejecutarla. Pero como el arranque de la aplicación se encuentra en app, a mí no me gustaría inicializar por separado la conexión de la base de datos. Entonces lo que voy a hacer es exportar como un módulo de esto, ¿sí? Para poder utilizarlo desde otra parte. Con una salvedad, ya no lo hago así como hacíamos con router. Ahora lo que voy a hacer es exportar un objeto. ¿Bien? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer varias exportaciones. No solamente voy a exportar esto, sino que también voy a exportar Hola, la hola. clase, ¿sí? Que después perdón, la vamos a utilizar. Y además también vamos a importar algo que se llama data types. Los data types también es una clase que me va a permitir definir el tipo de datos para cada una de las columnas. ¿Bien? Lo podría hacer esto que ustedes ven acá directamente desde la carpeta models, ¿sí? Que es donde vamos a trabajar ahora. Pero para hacerlo siempre desde el mismo archivo, ¿sí? Vamos a hacer la importación. Entonces, en una sola línea podemos tener los tres si es necesario. En cambio, si lo hago por separado, ¿sí? Voy a tener una línea para esto y una línea para esto. ¿Bien? Entonces, nos ahorramos una haciendo todas las importaciones desde este archivo database. Bueno, esto ya quedó. Fíjense, así es una conexión a la base de datos y esto ya no lo vuelven a tocar, salvo que modifiquen algo en la base de datos. Perdón, en el gestor, digamos. Bien. Bueno, cerramos y ahora sí, vamos a crear un nuevo archivo en la carpeta models, al cual le vamos a llamar publicación. Bien. En esta carpeta, lo primero que tenemos que hacer es traer lo que es la... Ah, bueno, perdón, acá no. Vamos a hacer en app, digamos, venimos a app y vamos a empezar a conectar nuestra base de datos. Y después modelamos los datos. Ahí está. Bueno, ¿sí? Conexión a base de datos. ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros tenemos Sequalize con minúscula. ¿Bien? Sequalize. Si no les aparece de esta forma, abran el archivito de database, vuelvan al anterior y fíjense, database, eh, perdón, Sequalize. Ahí está. Y ahora sale, ¿vieron? Presiono Enter y hace la importación automáticamente. Si no les hace, tienen que hacer esta importación. Y vieron que hace una desestructuración de lo que importa database, y es porque justamente es lo que tenemos acá, ¿no? Un objeto es lo que se está importando. Bueno, ahora, puedo utilizar de esa instancia de la conexión, es decir, acá ya habíamos configurado, ¿no? Entonces, fíjense, si yo le pongo un punto y pongo authenticate, vieron que puedo seguir utilizando métodos todavía. Y eso es lo que vamos a hacer, pero no desde acá, sino que lo vamos a hacer desde acá. Y ese método authenticate devuelve una promesa, así que ahora como ya sabemos manejar las promesas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Ponerle un punto den. Cuando se conecta vamos a mandar un mensaje. Hay otra forma de hacer mejor esto, pero ya lo vamos a ver. Conexión a base de datos éxitos. ¿Bien? Y si ocurre un error, catch, ahí está. Entonces mostramos el error, ¿bien? Que tendría que venir como parámetro. Error. Ahí está. Entonces ahora vamos a probar. Crucen los dedos. Bien, y ahí tenemos la conexión a la base de datos. Y van a ver que dice ejecutando por defecto lo que es select 1 más 1 como result. Y esto lo que hace Sequalize cuando intenta conectar para chequear, digamos, el estado de la base de datos. Si le devuelve correctamente el resultado, entonces, digamos, nos lanza un mensaje exitoso, ¿no? ¿Estamos? ¿Se entendió?
A los ¿Eh? golpes, pero va. Bueno, pero expliquen, pero díganme que no entendieron y hacemos foco en eso. Esa es la idea de la clase sincrónica. Básicamente siempre es para poder operar con una dependencia, instalar esa dependencia con npm, ¿no? Entonces, bueno, ahí como está en el chat, npm install, ¿no? Y después lo único que necesitamos es ver cómo empezar a armar la instancia, la conexión. Bien, lo mismo, si lo haces con PHP, por ejemplo, con otro lenguaje, tenés que armar la instancia de la conexión. Bien, y almacenar encima de esa instancia de la conexión porque después a través de ella es que vos empezás a operar con la base de datos. Bien, y bueno, algo similar ocurre acá. Tenés el sitio oficial donde fíjate, en 3 pasos ya tenés instalación, ¿sí? La instalación de el driver específico para la base de datos que vas a conectar. Y después las opciones de conexión. Y entre estas 3 elegimos la tercera, ¿bien? Porque es la que es un poquito más claro. Acá se complica un poco los parámetros que donde van todos juntos, por ejemplo. Y acá simplemente elegís el dialecto que hace referencia a cuál específicamente es el motor de base de datos. Puede testear la conexión de esta forma, ¿sí? Simplemente colocando Authenticate. Y eso te va a devolver un mensaje, digamos, ¿eh? Fíjense, conexión establecida correctamente. Nada más Esa que sería yo lo como la utilizo. mejor manera, la que mencionó. ¿Cuál? ¿Esta? Claro, usted dijo que usó los DEN y dijo, se puede hacer de una mejor manera. ¿Es esa la mejor manera o no? Claro, ¿Con await? utilizando. Pasa que acá Await. utilizo la wait, exacto. Entonces necesito una función, ¿sí? Envolver a toda la instancia de la conexión y demás en una función. ¿Bien? Lo podríamos hacer, pero voy a tener que escribir más código, ¿eh? Entonces, para no complicarlos más, ¿ya? Tendría que, una vez que tengo este sequalize, crearla, ¿sí? Conectar db, ¿no? Entonces, esto, como va a ser una conexión con la base de datos, dijimos que todos esos procesos son asíncronos, ¿bien? Entonces, básicamente, lo que tengo que hacer es tomar esto, ¿bien? Y pegarlo acá, ¿sí? Inclusive, después, si todo sale bien, mandás el mensaje, el mismo que tenemos acá. Conexión exitosa, y lo cambio por esto. Ahí está, ¿bien? Ese era mi error que yo había comentado la otra vez, que no podía hacerlo andar, no podía hacerlo andar, y era que Ujú, la función yo le estaba retornando, pero la sí. función de la que lo llamaba no la había puesto como asincrónica. Entonces Ah, bien, claro, tenía la promesa, pero nunca se resuelve, entonces no te permite. claro, encima el navegador sí me lo mostraba todo el objeto, con todo, pero bueno, era eso, tuve que Claro, porque hacerla. se resuelve en diferido. Entonces yo No digo, bueno, funcionaba. no quiero utilizar de esta forma, ¿sí? Vamos a utilizarlo con la forma que más nos gusta, que es conectar, y ahí me aparece, ¿no? Entonces es cuestión de simplemente ejecutar la función conectar, no necesito una wait, nada, ¿sí? Ahí está. Bien, guardo. Bien, y tengo el mismo resultado. ¿Vieron? Perfecto. Entonces, quizás, bueno, la complejidad del código la trasladamos a database y no a app, digamos, como en este caso, ¿vieron? Igual le dejo los dos ejemplos por si. Bien. Alternativa de conexión 1 y después la 2. Bien. Seguimos. Bueno, ahora sí, ahora ya tenemos conectado con nuestra base de datos. Bien. Ahora lo que nos queda es modelar. ¿Sí? No modelar nosotros, modelar los datos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer de dónde. Cuando digo traer, vamos a hacer una importación, ¿no? Como se trata de un archivo que lo creamos nosotros, no es una importación de módulo de terceros, como en este caso, tenemos que empezar a navegar, ¿no? Entre directorios. Entonces, nos ubicamos siempre en el punto de partida
que es en el archivo que estamos, ¿no? Que es publicaciones. ¿Y dónde está publicaciones? Dentro de la carpeta models. O sea que yo tengo que salir de la carpeta models con punto a punto. A ver si lo hago acá. Punto a punto, barra, y ahí ya me permite navegar, ¿no? Si no les aparece, bueno, vayan siguiendo el hilo, ¿no? Salen de models y no tienen que entrar a ningún lado, no, no, no. Y ahí simplemente escriben database. ¿Sí? Ahora, vamos a venir y de database vamos a desestructurar, porque sabemos que hay un objeto, y de ahí necesitamos tres cosas. El data types, necesitamos sequalize, ¿sí? Y el sequalize pero en minúscula. Y ya van a ver por qué. Todo esto para definir algunos tipos de datos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es empezar a definir en una constante todo el modelo, digamos. En este caso va a ser para una publicación, ¿no? Y a esto se le suele conocer como un esquema, ¿sí? Un esquema de datos, cómo justamente lucen los datos que vamos a manejar a través de este esquema. O bueno, si le quieren colocar de esta forma, no pasa nada. Entonces, ahora a través de Sequalize, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ponemos un punto y lo que queremos hacer es definir, ¿sí? ¿Definir qué? Vamos a definir un esquema con el nombre publicación, ¿bien? Ese es el primer parámetro, ¿no? Van a ver que define es un método, una función, o sea que está recibiendo argumento. Y también recibe un segundo argumento que ahora sí es un objeto, ¿bien? Acá es donde nosotros vamos a referir a lo que tenemos en MySQL. ¿Qué sería? Bueno, a ver, vamos a estructura. Si ustedes hacen clic en estructura, van a ver de vuelta, ¿sí? El nombre de las propiedades. Y tenemos que detallar cada uno de estos. ¿Bien? Entonces vamos por el primero. Tenemos ID. Bueno, discúlpenme un segundito. Bueno, tenemos el ID. Sí que sabemos que es autoincremental, entonces quizás podríamos prescindir de él, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo. A ver si me puedo pedir un poquito de ayuda acá. Vamos a tener título, ¿sí? ¿Y qué hacemos con el título? Fíjense que yo lo voy definiendo como objeto. Digo que voy a definir un tipo, ¿no? Y ese tipo lo voy a establecer con el data types. Ahí es donde entra en juego el data type, ¿no? Bueno, entonces con data types van a ver que me salen todos los tipos que podemos empezar a definir. Bien, que admite, van a ver que esto es lo que yo le decía. Bueno, y ahora vamos a elegir lo que es el string, porque justamente el string a nosotros nos da la pauta de que, bueno, va a ser una cadena de caracteres el título. Pueden agregar, si quieren, también caracteres, ¿sí? Pero acuérdense que le colocamos en la base de datos 255. Si no le colocamos nada, bueno, va a haber una comunicación, va a intentar insertar cualquier número y después ya quien va a hacer esa validación es la base de datos si admite o no. Bien, así que queda por cuenta de ustedes si le colocan o no. El tipo. Y después hay una propiedad allow null, ¿sí? Que nos pregunta, ¿no? O nos permite establecer si este título, cada vez que se guarde una publicación, allow, bueno, de permitir, ¿sí? Y null. ¿Permitimos valores nulos cuando se guarda una publicación? ¿Qué dicen ustedes? Y no, ¿Mm? ¿Seguro? ¿Qué dicen los demás? No, no se permite. No, bueno, Se le permita entonces, borradores. no, 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 no. Porque, bueno, sí puede ser, pero estamos hablando de publicaciones que, digamos, ya sean visualmente, ¿no? Entonces, borrador capaz que lo tenemos que poner en una tabla aparte, ¿no? Entonces, lo ponemos así, como false. Y con el resto hacemos lo mismo. Como yo sé que detalle es muy similar, solamente le voy a cambiar el nombre, ¿no? Detalle. Es lo mismo, y después que viene. A ver, tengo que tener a mano acá. La URL de la imagen, ¿no? La URL de la imagen es exactamente igual, pero lo voy a escribir URL imagen, ¿sí? Tiene un tipo de dato,
que va a ser igual a, con data types, a un string, y le ponemos también 255. Entre más información agreguemos acá en el modelo de datos, cuando se intente insertar algo que no corresponde, por ejemplo, 300 caracteres, entonces antes de pasarle ese dato a la base de datos ya me lo va a validar el esquema, con Sequelize. Así que eso es lo bueno. Allow null, y acá es donde ustedes dicen, bueno, ¿puedo permitir un nulo? Y quizás que sí, no tiene una imagen, una publicación, entonces le permitimos. Y mostramos una por defecto. No debería, pero bueno, vamos a dejarle por ahí para variar. Bueno, hasta acá, eso, ¿no? Después, sí, trato de ir despacito, pero bueno, me va ganando el tiempo. Tenemos otro tipo de configuraciones, ¿sí? Donde yo, por ejemplo, vamos a manejar lo que son propiedades que me van a permitir automáticamente trabajar cuando se crea un registro, la fecha, automáticamente cuando se actualiza un registro, ¿sí? La fecha, y también cuando se elimina automáticamente. ¿Bien? Igual con estos dos ya es suficiente. Pero bueno, está ahí por si quieren. ¿Puedo trabajar con una fecha aparte? Fecha, publicación, por supuesto. ¿Sí? Y acá donde viene, bueno, lo hago esto para tener una variante, ¿no? Con el data types, yo voy a definir, por ejemplo, ¿qué tipo? Un date, ¿no? Y en el date hay un pequeño detalle que nosotros podemos automáticamente trabajar a través de la instancia de SQL con SQLite. ¿Bien? Ya vamos a ver. Tengo algo que se llama default. ¿Sí? A ver si lo tomo bien. Ahí está. Default. Ah, perdón, acá me faltó el false. Default value. Y acá nosotros podemos utilizar, también me está dando error por esto, podemos utilizar la instancia de SQLize, que fíjense, lo habíamos importado, ¿sí? El archivito de database. Utilizamos esto para hacer lo que se conoce como un literal. Ahí está. Fíjense, en literal nosotros queremos que, para no estar preocupándonos por estar insertando fecha, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es trabajar directamente con algo que se llama la fecha actual. Bien, el timestamp, fecha y hora actual. Entonces, para no tener que manejar ese dato nosotros manualmente, podemos indicarle a través del modelo que cada vez que se guarde una publicación, ¿sí? Me pueda guardar la fecha de la publicación automáticamente. Seguramente que es mucha info, pero me van siguiendo más o menos cómo es el modelado. ¿Se entiende? Si no se Sí, entiende, por favor, perfecto. díganme algo y lo Sería explico como de vuelta. autogenerado entonces esa fecha. Exactamente, sí. Porque una cosa es la fecha de creación del registro, que puede servir para una cuestión de auditoría, y puede ser otra fecha de publicación que quizás quieras modificar, ¿no? Entonces no deberías modificar la fecha de creación del registro. Pero Consulta, sí, profe. sí, En la base de datos que armamos antes, fecha de publicación no estaba. sí. No hay que agregarla ahí o se Ahí, agrega después. buena pregunta, porque justamente lo hice a propósito para que vean que no solamente tenemos la opción de trabajar en la forma que veníamos haciendo, ¿sí? De primero crear en MySQL, después venir acá. Hay otra forma de poder sincronizar todo, digamos, ¿sí? Ponemos sync. ¿No? Entonces, ahí lo vamos a pasar a un par de parámetros por si no resulta esto. Pero básicamente terminamos el modelado al fin, exportando esto para poder reutilizarlo en otras partes, ¿no? Publicación, y lo guardamos. Bien. Y si todo sale bien, uy, bueno, ahí ya, primero que mal le sale.
Ahí. Entonces, ahí nos muestra que se sincronizó. Vamos a venir por aquí. Vamos a ver que hay una forma de forzar. Force, vamos a poner en true. A ver si ahora. Aplicación sí. Pues tenemos forma de sincronizar el modelo. Ahora vamos a ver. Todo está en la documentación, ¿eh? Ustedes ponen sync. ¿Sí? Acá tienen cómo se hace la sincronización, ¿no? User sync, true. Y sí, eso le colocamos. Después, hacerlo a través de Sequalize. También tenemos la oportunidad. Vamos a hacer un, fíjense esto. Vamos a verlo. Y lo coloco en la base de datos para que sincronice. Hay una consideración nada más, pero ya vamos a ver. Hacemos la sincronización. Y ahí está. Bueno, vamos a ver ahora si impactó o no impactó. Y vamos a recargar. No, no impactó todavía. A ver. Force true. Sí, tendría que ser force true. False. A ver. Bueno, vamos a bajar esto porque capaz que. Bueno, no, no me está sincronizando, pero debería con este código que está acá. A ver. Vieron que hice sincronizando los modelos. Equalize, for true. Bueno, lo vemos después porque. Match test. No. Ahí están false. Bien. Bueno, lo chequeo después y vemos por qué. Pero en definitiva, si no funciona la sincronización, sí, vale para aplicarlo también, tengo que empezar a agregar columnas, ¿no? Y para agregar columnas, fíjense que acá ya tengo los formularios. Dice agregar y me dice después de qué columna quiero agregar. Yo quiero agregar, por ejemplo, después de la URL. Entonces selecciona la URL imagen y continuamos. Bueno, ¿y qué quiero agregar, no? Y pego lo mismo que tengo acá. Publicaciones, la fecha de la publicación, signo de dos puntos, y ahí está. Ponemos que es un tipo date, ¿sí? O un datetime, lo mismo. Y predeterminado current timestamp. Bien, guardamos. Y ahí está, fecha, publicación, data. Bueno, ahora que tenemos ya los mismos datos, el modelo de datos, ya podemos empezar a hacer algunas pruebas, ¿no? Vamos a ver si llegamos a alguna. Necesitamos trabajar con los controladores, ¿bien? Hasta ahora nosotros tenemos todo en el bloc de rutas, ¿bien? Por ejemplo, obtener usuario y ya tengo que empezar a darle coherencia a esto, ¿no? Por ejemplo, nueva publicación, ¿bien? En nueva publicación hay un detalle. Nosotros tenemos que chequear siempre el modelo de datos. El modelo de datos me está diciendo que tenemos que de alguna forma recibir estos datos, ¿no? Y si no lo recibimos, vamos a ver que este, por ejemplo, tiene un valor por defecto. Bueno, entonces eso tengo que recibir en la nueva publicación. Vamos a ver. Const, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Y simplemente vamos desestructurando. Esto va a venir de red.body. Nosotros ya sabemos cómo recibir por body los datos, ¿no? Y ahí está. Entonces, si no les gusta de esta forma, bien, pueden ponerlo todo en una sola línea. Ahí está. Entonces tenemos todas las propiedades. Y con esto nosotros empezamos a crear lo que es el modelo de datos, ¿no?
perdón, la instancia del registro con el modelo de datos. Para eso yo hice la exportación de módulos. Fíjense, tengo la exportación. Vamos a sacar esto. False. Bien, ahí está. Y también voy a quitar esto mientras, para que no esté dándome indicativo. Ahí está. Bueno, en el controlador, fíjense que esto es lo que está controlando la petición. Ahora, a través del modelo, ¿sí? Ponen la palabra. Si tienen, abran el archivo de modelo, ¿sí? Bueno, presionen, borren y presionen de vuelta y les tiene que salir la importación automáticamente. ¿Sí? Revisan que se haya importado el modelo, la carpeta models, y está. Si no les aparece la importación, lo tienen que hacer manualmente esto, ¿sí? Escribirlo. Bueno, una vez que tenemos esto, fíjense, pongo punto y miren todo lo que puedo hacer para interactuar con la base de datos, ¿sí? Y entre eso, lo que voy a hacer es, primeramente, esto, por supuesto, le voy mostrando en la documentación antes de guardar. Fíjense, tienen los query básicos, ¿sí? Por ejemplo, para insertar, ¿no? Insertar datos. Se lo voy pasando. Bueno, insertamos un dato, ¿no? Bueno, acá ya lo copio, fíjense. Tengo que crear, ¿sí? A través del modelo, tengo que hacer un create con un objeto, ¿no? Y ahí simplemente le voy dando las propiedades que quiero crear, ¿no? Y tienen que coincidir con el modelo de datos. Si intento colocar una propiedad, como decía, profe, eso no está en la base de datos. Bueno, y así como si no está en la base de datos y no está en el modelo, esto va a fallar. Por eso copié de esta forma, ¿no? Todo lo que está en el modelo. Así que ese es el detalle particular. Si no está acá en este punto, no lo puedo modificar, ¿no? O si esto lo quiero modificar y no existe en la base de datos, también va a dar un error. Bueno, hacemos el create, entonces, ay, perdón, vamos a hacer esto, ¿sí? Para que vean ustedes y lo hagan de la misma forma, ¿sí? Acá lo único que yo no deseo crear una persona, sino que quiero crear una publicación, ¿no? Y tampoco tengo un user como tal, sino lo que tengo es una publicación. Este sería el modelo de datos. Y fíjense que es interesante cómo me lanza el error, no el await. Siempre el await va a ser poder utilizado en el contexto de una función asíncrona, ¿bien? Si yo borro, no puedo usar el await, ¿bien? Así que viene bien el error. Ok, y ahora las propiedades, ¿no? Yo no voy a trabajar con estas propiedades. Lo que yo sí voy a colocar, siempre un objeto, y de vuelta todo esto, ¿no? Ahí está. Entonces con esto yo creo una nueva publicación, ¿bien? Bueno, ahora sí parece que me ejecutó el... Ahí está, ahora sí me ejecutó. No lo del controlador, pero sí intentó hacer la... ¿vieron? Si no existe, crea publicaciones. Bueno, está haciendo el force, digamos. Ahí está. Bueno, le voy a sacar esto por ahora. Bueno, tengo creada la publicación, digamos. Esto va a ocurrir cuando se haga la petición, ¿no? Ahora. Bien. Y ahora, fíjense lo que me dice la documentación. Una vez que tengo esto creado, ¿sí? Después también me da otras formas para hacer lo que es la creación, ¿no? Y bueno, vamos a ver si podemos mandarle algún dato a esto, como por ejemplo, vamos a simular acá, ¿sí? Con Thunderclaim, ¿bien? Crear activity. Entonces no vamos a, por el tema del tiempo, vamos a ir directo, colocar el objeto, ¿no? Entonces tengo por un lado el título, corríjanme si por ahí se me pasa algo, el detalle, ¿sí?
Después, ¿qué más tengo? La URL de la La imagen. URL. Exactamente. Entonces ahí le vamos a pegar una imagen cualquiera, ¿no? Vamos a buscar una. Siempre fanático. Voy a pegar una que yo sé que va a funcionar. Si ustedes quieren chequear, pegan acá en la... Y ustedes se dan cuenta, bueno, ahí viene el error. Sí, vamos a elegir otra. Por ejemplo, esta. ¿Cómo yo me doy cuenta copiando la dirección de la imagen? Porque al finalizar tiene que estar la extensión JPG o PNG, ¿sí? Siempre que sea una imagen. Entonces, esto lo voy a pegar acá. Bien. Detalle, bueno, Rocket Raccoon de Guardianes de la Galaxia. ¿Sí? Voy a colocarle algo. Acá no. Perfecto. Entonces, hasta acá tenemos tres propiedades, ¿no? Pero fíjense que si el modelo, revisamos el modelo, me dice que tengo además la fecha de la publicación, ¿no? Y me da el default value. Vamos a ver qué pasa si yo no le paso un valor por defecto. Mando estos tres datos nada más. Bien. ¿Qué tenemos que chequear ahora? Que la ruta, ¿sí? Tenga el método adecuado. En este caso va a ser un tipo post, no get. Bien. Cuando queremos enviar algo, hacemos esto. Y ahí está. Por supuesto, la respuesta del servidor tiene que ser alguna, ¿no? Como por ejemplo, res.send. Vamos a mandar acá un mensaje, ¿sí? Publicación creada con éxito. ¿Puede fallar esto? Claro que puede fallar. Y miren, les muestro una forma de capturar el error. ¿Bien? Try catch. Significa que este try va a intentar hacer un bloque de código, una serie de instrucciones. Y si algo falla en este punto, en cualquiera de estas líneas de código, el catch va a capturar el error de lo que ocurrió acá. ¿Bien? O va a intentar hacerlo. Y después podemos retornar, ¿sí? Un mensaje diferente, ¿bien? Pero siempre con el res.send. Como los errores siempre suelen tener algún tipo de código de estado, nosotros le vamos a colocar, por ejemplo, 500, ¿eh? Que es un error en el servidor. Y vamos a enviar de esta forma, con send o con ms, con JSON, con cualquiera de los dos, un mensaje que diga error al crear la publicación. Bien, está. Acá podríamos mandar a ver, la publicación que se creó, solo para ver. Mandamos la publicación. Bien. Bueno, y vamos a ver si funciona o no funciona. Si no funciona, tendría que lanzarme el error al menos. Localhost, punto 3000, sí, está bien. Y la ruta, ¿no? Nueva publicación. Perfecto. Vamos a enviar, crucen los dedos, en 404. Ah, sigue con get. Buenísimo. Ahí está, post. Chequen que coincida con el post. Y mandamos. ¿Bien? Y ahí tenemos el error, ¿no? Entonces, vamos a chequear qué error es. Para ello tengo que mostrar el error. Esperen un segundito. En console log del error. ¿Sí? Ahora sí. Andamos. Sí. Y me apareció un error, ¿no? 500. Y me dice acá también error al crear la publicación, pero no me está dando detalles, ¿sí? De cuál es el error en sí. Pero, ahora que yo agregué el console log, fíjense lo que hace el try catch. Me da un error, ¿sí? Como por ejemplo me dice validación de non-null, ¿sí? Violación de non-null. Y me dice que es para, en el esquema, la fecha de publicación, ¿sí? Que no puede ser null. ¿Vieron qué importante que es, digamos, trabajar con el esquema? Esto antes de hacer la solicitud, ¿sí? Antes de hacer, antes de hacer el intento de inserción, detecto esto, ¿no?
Entonces hay dos formas de solucionarlo, ¿no? Vengo al esquema y digo, bueno, si tiene un valor por defecto, entonces puedo directamente colocarle que está permitido los nulos, ¿no? Bueno, ahora hacemos la solicitud, ¿sí? Y me dice publicación creada con éxito. ¿Estamos? Y fíjense, me dice que generó un ID 1, a pesar de que yo el ID no le mandé, ¿sí? Porque esto lo hace automáticamente. Tengo el detalle, tengo la URL de la imagen, y después, bueno, fíjense lo demás. La fecha me lo crea automáticamente. Bueno, la actualización y la creación van a coincidir acá, ¿no? Esto también es una forma de validación. Cuando yo actualizo este registro, ¿sí? Esto va a cambiar y esto se va a mantener. ¿Bien? Pero la fecha de publicación, ¿bien? Fíjense, como yo no le mandé nada, bueno, acá en realidad tendría que haberme cargado algo, pero no lo hizo. Igual después lo vemos. Bien, ahora voy a cargar, ¿sí? Vamos a ver acá. Claro, ¿saben por qué no anduvo? Porque le faltó la T. Ahí está. ¿Ven? Por eso no anduvo. Venimos acá. Siempre hay un error de tipeo. Vamos de vuelta. Y acá ya les muestro cómo consume. De hecho, ya pasamos la hora, ¿no? Pero tengo que terminar de cerrar esto, cómo guardamos y cómo consumimos. Bueno, fíjense, si yo hago un clic acá en publicaciones, ahora. Mira. Bueno, hay que corregir un par de cosas, ¿sí? Esto pasa. Se ve que me comí la E, ¿sí? Fíjense como acá. Vamos a mirar. Publicación, ¿sí? Publication. Claro, lo que pasó que al no decirle a Sequalize cuál es el nombre que tiene que tener, ¿sí? Le puso Publications, pero en realidad yo quiero que el nombre de la tabla, ¿sí? Sea publicación, ¿bien? Porque si no lo voy a intentar hacer en inglés, ¿bien? Y se ve que no anda muy bien su inglés. Bueno, entonces ahora sí guardo. Vamos de vuelta acá. Guardo. Podría hacer una sincronización para ver que todo esté bien. La sincronización lo que hace cuando está en true, elimina todo lo que hay en la tabla y después vuelve a crearlo. ¿Bien? Así que ahí eliminó todo y volvió a generar. Pero hay un detalle, ¿no? Que estaba mal escrito el nombre de la tabla y bueno, pues, va a permanecer esto. Fíjense, publication permanece y tiene el registro. Esto no nos sirve más. Sí. Vamos a eliminar esto. Después eliminamos esto. Vamos a centrarnos acá. Voy a mandar de vuelta. ¿Sí? Mando. Fíjense que tengo un 200 de que todo salió ok. Si venimos a la base de datos, ¿sí? Ahora está en publicaciones. Está bien el detalle. Ahora, bueno, ahora ya cerramos con esto. Y así como tenemos la nueva publicación, ahora tenemos para obtener las publicaciones, ¿no? Vamos a hacer un footer.get, ¿sí? Y vamos a decir, por ejemplo, publicaciones, ¿no? ¿Bien? O si quieren ser más específicos, bueno, obtener publicación. De vuelta, como vamos a interactuar con la base de datos para obtener esos datos, va a ser asíncrona y siempre manejando el reg y el res. Ahora, ¿tenemos que recibir datos? No, simplemente empezar a utilizar el modelo, publicaciones, o publicación mejor dicho, y el punto, como usamos el create hoy, ahora vamos a usar otro que se llama find all, ¿sí? Y el find all lo que me va a devolver son todos los registros que hay en la base de datos. Y como es un proceso asíncrono, yo lo voy a trabajar de esta forma, para que espere por los registros, que son las publicaciones, ¿sí? Y después eso lo voy a retornar, ¿bien? De vuelta pueden implementar lo mismo que hoy, el try catch, ¿sí? Por si ocurre algo cuando hace la consulta.
Ya sería un error de base de datos. Y fíjense esto. No tengo que volver a escribir todo el error de vuelta. Me lo copio. ¿Sí? Ya está. Y lo pego. Solo cambia de error al consultar las publicaciones. ¿Bien? Bueno, entonces ya tengo otra ruta nueva. Vamos a ver si funciona. ¿Cómo lo vamos a probar? Con un get, ¿no? Vamos a hacer una nueva request. HTTP, dos puntos barra barra. ¿Sí? Acá solo le vamos a cambiar obtener publicación. ¿Bien? Hasta acá. Hacemos el get. Bien. ¿Qué puede haber ocurrido acá? Bueno, eh, vamos a chequear, porque errores no tuvo, ¿no? Pero no me está devolviendo nada. Así que vamos a chequear. Obtener publicaciones, find all. Está perfecto. Return res.json publicaciones. A ver, se está comunicando con la otra. Se está comunicando con esto. Communication. Ahí está. Ahora sí. Publicaciones. Ah, bueno, tengo que registrar. Bien. Ahora sí registramos una nueva publicación. Ah, bien, ¿qué pasó? Bueno, ese es el problema del force, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo el for true y ese cada vez que reinicio mi aplicación me está eliminando los datos. Bien, simplemente eso. Bien. Vamos a chequear esto. Ah, me están dando todo bien. Entonces ahora lo único que hago es el get, las publicaciones y ahí está. Bien. Entonces ya guardo las publicaciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, que cuando estoy en mis views, este formulario, vamos a hacer una sección nueva y ahí ya les muestro. Una sección nueva. ¿Cómo de hecho utilizar esto? Que no tiene nada. O sea, tenemos un ID, ¿sí? Tenemos un título. Título. Bien. Un last name, que ya vamos a cambiar por detalle. Acá ya depende cómo lo quieran mostrar ustedes, ¿no? Detalle. Y solamente la fecha de creación. Vamos a poner. Fecha o creado él. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer acá en tabla, ya no es tabla usuarios, ahora va a ser tabla publicación. ¿Bien? No sería lo más adecuado una forma de tabla, pero bueno, lo vamos a mostrar por ahora. Entonces voy cambiando nada más lo que es el código. Venimos para acá, ¿sí? JS, y me voy a cambiar esto. Vamos a duplicarlo. ¿Sí? Y esto lo voy a comentar para que les quede para el ejemplo anterior. Voy a tener que construir el HTML, nada. Bueno, entonces acá lo que voy a hacer es, bueno, hace el fetch, ya no obtener usuarios, sino obtener publicaciones, ¿no? Vieron que es lo mismo, publicaciones. Ya no voy a tener usuarios, sino que voy a tener publicaciones. Bien. Y ahora en tabla usuario, ahora podemos ponerle como tabla publicaciones. Pero acá hay un detalle, ¿no? Que tenemos a ver, ¿dónde está la tablita? Ah, no, está bien. Tabla publicación. Bien. A referencia al HTML. Publicación. Chequen. ¿Sí? ¿Cómo se llama el body? Tabla publicación. Bueno, si está todo ok, ahora lo que le paso es eso, ¿no? Y ya no le paso los usuarios, le paso, ¿sí?
Perfecto, entonces lo único que sí acá con mostrar datos, yo sé que mostrar datos lamentablemente solo sirve para los usuarios. Entonces yo tendría que crear otro mostrar usuarios que es para este btn user, lo voy a cambiar también. Sí. Mostrar datos, publicación. Uy, es largo, pero bueno. Y acá recibo esas publicaciones y el elemento, como siempre. Después de todo lo mismo. ¿Sí? Salvo que en el registro cambia. Voy a mostrar el ID, voy a mostrar el título, voy a mostrar el detalle y me va a faltar un campo para lo que es la fecha, creación, ¿sí? Fecha, bueno, acá cuando no saben qué nombre colocarle, vengan al modelo, porque el modelo es quien tiene la última palabra, ¿no? Ahí está, fecha, publicación. Fecha, publicación. Ahí está. Entonces, en teoría, esto se va a mostrar cuando haga clic en el botón btn user, ¿no? Bueno, vamos a ver si funciona. Aquí. ¿Sí? Recargo. Fíjense que ahora cambió, ¿no? ID, título, detalle y creado él. Entonces yo hago un clic. Bueno, bueno, está dando todo undefined porque. A ver qué pasa. Creo que dejó el user cuando le pasaba los Ah, parámetros. bien, 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 bien. Acá, ¿sí? No. Publicaciones. Tucu, tucu, tuc, tucu, tucu, tuc, publicaciones. Obtener datos. Vamos a tener que recurrir a nuestro. Para un debugger está complicado la hora. Así que vamos a ver publicaciones. Vamos a ver si recibimos las publicaciones primero que nada. Bien, ya por cuestiones de tiempo, ahí no estamos recibiendo. ¿Está llamando la función mostrar datos publicaciones o la anterior? ¿Cómo? La función que Java es mostrar datos, ¿no debería ser mostrar datos publicaciones? Exactamente, sí señor. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Buenísimo. Sí, entonces ahí ya tengo mostrado, ¿no? Tengo todo el ciclo, por ahí por el apuro de la hora. Pero básicamente, miren, tengo todos los datos, ¿no? Solo estoy mostrando algunos, lo más importante. Fecha de publicación, creado él, lo pongo detalle, título y demás. Entonces ya me quedaría crear los botoncitos para crear una nueva publicación. Y cuando hago el fetch, para no utilizar nuevamente lo que es el Thunder Client, sí tendría que tener otro archivito acá, ¿no? Dame un segundito, en la carpeta public, para no ir sobrecargando, digamos, todo en un solo archivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero todas las cosas que tienen que ver con administración del post, entonces yo le pongo, no sé, no debería, ¿no? Pero solo quiero que se entienda. ¿Sí? Pongo admin, ¿sí? O funciones, ¿sí? Funciones, o CRUD post, como le quieran colocar, por ejemplo, CRUD post JS. Bueno, y todo lo que tiene que ver con crear publicación, ¿sí? Ya les voy dejando todas las funciones también, para que ustedes las rellenen. Obtener publicación. ¿Sí? Después lo mismo. Dijimos que vamos a hacer un CRUD, ¿no? Y ahí, bueno, donde ya la clase que viene le voy a mostrar porque hay consideraciones con la parte del CRUD, del actualizar y el eliminar. Bueno, nfn, ahí está, le voy a dar a actualizar, publicación. Bien, ¿y por qué me sale el params? Porque acá voy a colocar un ID y esto mismo lo voy a replicar para el eliminar. ¿Bien? Bueno, entonces acá va a ir la lógica, ¿no? Todos van a comunicarse con la API, que a su vez nuestro backend Express se va a comunicar con la base de datos, así que
tiene que ser asíncrono todo esto, ¿no? Bueno, y acá va a ir el fetch por cada una, ¿no? Para cada una de las peticiones. ¿Se animan a completar esto? Lo voy dejando así. Bien. Entonces le colocan la URL y demás. Para estos dos. Que básicamente uno ya tienen hecho y el otro no me quedaría. ¿Me siguieron más o menos? Entonces, y eso tiene que retornar así ese fetch, esa función, tiene que retornar, que da publicación, por ejemplo. Miren, inclusive, fíjense, yo puedo, para no utilizar y sobrecargar este archivo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué habíamos dicho? La exportación. ¿Sí? La única diferencia es que, bueno, para poder hacer una exportación de módulos, tengo que, en mi archivo de vistas, vieron que yo voy vinculando, ¿no? Pero esto voy a poder hacerlo cuando son de tipo módulos. ¿Sí? Módulo. Y lo mismo para el otro archivo que es el que contiene las funciones, el CRUD post. ¿Sí? CRUD post. Entonces, en este archivo, todo lo que tiene que ver con obtener los datos, lo voy colocando acá para no sobrecargar este archivo con los eventos. Bien, bueno, acá. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, toda la lógica, miren esto, toda la lógica, la quito de este lado, quito la lógica, ¿y de dónde la llevo? A obtener, ¿sí? Porque esa es la idea, obtener los datos. Bien, entonces, acá ya no es los datos, sino publicaciones. Bien. Y acá lo único que hacemos es, cuando tenemos ya los datos finalmente, los retornamos. Bien. Bueno, ¿y para qué me sirve eso? Yo entonces en el archivo de home, fíjense cómo ya descomprimí la lógica. Entonces ahora lo que me queda es importar, ¿no? Bueno, acá se va a ver un poco engorroso porque hay otros ejemplos. Pero miren esto. Ya a poco voy a ir borrando y ya les va a quedar limpio. Hacemos la importación, ¿se acuerdan? Entonces, ¿desde dónde? Vamos a hacerlo desde una URL relativa y ahí nos sale, ¿bien? Root post. Y no se olviden, importante el JS. Bueno, control barra espaciadora y miren, ya tenemos todas las exportaciones. Vamos a obtener publicaciones. Y eso es lo que llamamos acá, en este punto. A ver, ¿dónde la que hicimos? Acá. No, bueno, vamos a escribir. Ahí está. Ya está. Con el simple hecho de ejecutar eso, ya inclusive podría seguir optimizando pasándole la URL, pero vamos a dejarla así nomás. Y acá voy a tener bueno, la publicación. ¿Bien? ¿Es asíncrono? Sí, es asíncrono. ¿Quién es asíncrono? Esta función. Fíjense. Acá. ¿Bien? Perfecto, entonces ya en una sola línea, todo lo que tenían 3, 4, lo hago en una. Bien, ahora vamos a ver si todo sale bien. Recargamos. Bueno, ¿qué dice? Ah, claro. Bueno, acá ya tengo un problemita de variables nomás. Eh, publicaciones, ¿no? Sí, porque ya no tengo esto. Ahí. Sería de esa forma. Ahí está. Y ahí tengo lo mismo. Entonces, fíjense, toda la lógica de consultar a la base de datos y demás, yo ya no la tengo en ese punto. Y lo mismo puedo hacer con la parte de mostrar. Bien, ya con esto terminamos. ¿Sí? Ya los libero. Sé que no es de parte del CRUD, pero podrían tener un archivo aparte. Pero bueno, me colocan un buen comentario acá. Bueno, para ir modularizando un poco. Entonces esto lo exportan. Bien, ya sé que esto lo voy a poder traer desde aquí. Chequeo con control igual. Bien, ahí está. Y mando a llamar simplemente. Bien, y lo demás no cambia.
Ahora miren, borrando este console log, lo que tenía en varias líneas, me quedo en eso. ¿Entiendes? Muy ¿Me bueno. siguen más o menos? Me pegó una mirada de vuelta, pero Yo les arreglo algo el código y le voy a subir un commit para organizar este archivo. Lo separo, pero básicamente la lógica es la misma, ¿no? Todo es referencia, ¿no? Guardo, almaceno una referencia del HTML. Bien. ¿Por qué? Porque es necesario dos referencias. Una es para el botón desencadenante, bien, que lo tengo acá, más arribita. Eh, lo voy a comentar y se lo vuelvo a pegar acá para que vayan descomentando por parte. ¿Sí? O le van cambiando el nombre inclusive. Entonces, una vez que tenemos el botón que va a desencadenar el evento, ¿bien? Y ahí ya empezamos a hacer la función, ¿no? Fíjense que en varios pasos que yo tenía, fui quitando la lógica de ahí y voy construyendo una función. Lo único que yo tengo que tener en cuenta es que esa función va a necesitar recibir los datos específicos. En el caso de obtener publicaciones, no, porque la misma ya estaba definida con la URL específica, que es más arribita. ¿Vieron? No tengo que pasar la URL. Podría, pero no me compliqué. Entonces, la exporto y ahora ya puedo empezar a utilizarla acá. Bien, ahí está. ¿Sí? Y la llamo, simplemente eso. Yo sé que me va a devolver los datos, puede ocurrir un error, después vemos cómo manejamos eso. Y después, una vez que obtengo los datos, como yo le puse la wait, no va a hacer esto hasta que no se cumpla esto. Esa es la ventaja de la wait. ¿Bien? Y una vez que tengo las publicaciones, les paso. Y también el elemento donde yo quiero que se muestre. Que bueno, acá no coincide, digamos, por el ID, ¿no? ¿Así? Get post tendría que ser acá. Acá también. Y modificar también el HTML. ¿Sí? Get y sacarle esto user post, ¿no? Que tenga coherencia. Bueno, mucho, ¿eh? Mucho, no tan mucho, pero sí mucho. ¿Seguimos el lunes entonces? Sí, sí, seguro. Y Sí, profe. seguimos el lunes. Así revemos todo este video porque fue en Sí. 1,5 la velocidad. A mí lo Bueno, que me está mareando un poco son las modulaciones, pero bueno, lo voy viendo poco a poco. ujú. Importante, en tres pasos eso. Vos siempre fijate primero, ustedes siempre fíjense el HTML donde vinculan. Primero, si esto lo hacen mal, no le va a funcionar ya nada lo que sigue. Simplemente chequear los scripts que tengan el type module para ambos archivos que contengan las exportaciones de módulo. ¿Sí? Este contiene el import y este contiene el export. ¿Sí? Por eso hay que colocarlo como module. Y después, en cada uno de los archivos, bueno, en realidad en este archivo, donde se importa, lo que sí tienen que considerar es esto. ¿Bien? El JS. Y que estamos haciendo una importación relativa. ¿Bien? Eso nada más. Tienen que tenerlo en cuenta. Entra archivo JS. Bien. Ahora con el script ustedes ven que es un poco diferente, ¿no? Que el script no se hace de relativo, sino al servidor. Y lo que pasa que acá, miren esto, vengan acá y revisen esto, la fuente. ¿Por qué yo en los archivos JS pongo relativo y no hago solo la barrita? Porque se descargan, en el navegador lo descarga ambos, entonces ambos están en el mismo directorio. ¿Ven? Miren, acá está todo el código. Entonces es una ruta relativa en ese caso. ¿Ven? Fíjense, por eso está el punto barra, porque están en el mismo directorio. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces el CRUD post Bueno. sería como una especie de controlador, ¿no? ¿Cómo? En este caso el CRUD post vendría a ser como un controlador. Un módulo. Sí, el controlador en sí de la aplicación está de este lado, del lado del backend tenemos componentes controladores que son estos. De ese lado vamos a hablar de módulos, ¿sí?
gestos. Fíjense, ya que están, y antes que se terminen yendo todos, miren esto. Para el blog vamos a tener los controladores separados, ¿sí? Como ya se empieza a complicar demasiado la lectura del código, entonces, miren esto. Yo sé que voy a tener un objeto que voy a exportarlo, ¿no? Entonces acá a ese objeto le voy añadiendo propiedades, como por ejemplo, una que diga, a ver, ¿sobre qué era la lógica? Sobre obtener, ¿no? Bueno, entonces yo digo ctrl eh, getPost, ¿sí? Para darle un nombre diferente, ¿no? Miren, este getPost está dentro de ctrl que se está exportando. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Miren, todo el código de la lógica estaba acá en el mismo archivo de ruta. ¿Qué pasa si ahora yo digo get, ¿cómo le puse? GetPost, ¿no? Ahí está. Enter, y miren, la importación del controlador está en este punto, y quité toda la lógica, fíjense que está asociada, lo puedo descomprimir de este archivo y centralizarlo directamente en los controladores. Y acá digo, bueno, ctrl new post, ¿sí? Nuevo post, y esto se repite todo el tiempo. Entonces acá tengo el new post. Y miren qué limpio va quedando el código. Entonces yo quiero modificar el nombre de las rutas, vengo al archivo, ¿sí? Blog. Quiero modificar la lógica de esas rutas, vengo a controllers. ¿Bien? Y modifico acá. Ahora, importante, fíjense los tres puntitos de esto. En blog yo estoy manejando los modelos de datos. De hecho, miren, se apagó acá. Entonces esto lo voy a llevar porque lo necesitan los controladores. Por eso las importaciones son importantes, ya. Valga la redundancia. Ahí está. Entonces, vamos a guardar de vuelta este Rocket Raccoon. Y ahora, si chequeamos, tenemos dos veces el registro. Y sigue funcionando, porque todo el tiempo pasamos referencias de objetos a través de JavaScript. Y todo esto lo hacemos gracias a los módulos, ¿sí? Todo esto, ustedes miren, ¿qué es esto? Es un objeto, entonces puedo desestructurar. ¿Y qué voy a desestructurar de ahí? Y los métodos, ¿sí? Las funciones. Se llaman getPost, newPost y así. Así que, bueno, estamos hasta ahí. Ahora sí ya no hago más nada. Hago el commit y ya les subo los cambios. ¿Sí? Status. Sí, uff, que muchas cosas hicimos. Ahí vamos a colocar, bueno, eh, Profe, sí, usted no puede crear una nueva rama con todas esas modificaciones, si no queda la versión anterior y esta. Usted, seguro. Sí, pero el tema va a ser el uso de las ramas, digamos. Ahí. Igualmente, como yo te digo, la idea es mejorar el archivo y que les quede lo que les sirva en realidad. Sí, como que esa mezcla rara que había anteriormente no le va a servir de mucho. De hecho, lo que tienen que aprender ahora es esto que vimos. Bien. Ah, pues nos concentramos. Lo que vos podés hacer sí es crearte vos la rama ahora con lo que tenés. Bien, y mantener eso. Ok. ¿Sí? Eh, pues no los quiero complicar con rama, le digo, bueno, busquen en esta rama, busquen en la otra. Entonces, bájense todo con un git pull y solucionen. Modelado, ¿qué más era? Me olvidé del otro. Bueno, no, la data. Voy a poner. Sí. Y fetch. Bueno, chicos, están liberados. Gracias por el aguante. Y Profe, nos vemos el lunes.
Sí, decime. Le quería preguntar si tiene la clase grabada del día lunes. ¿Se acuerda que el martes vimos Express, que eran los middleware, los cores? Tenés que Oh, revisar la plataforma porque a mí me salen que están. Así que tenés que chequear en la plataforma, ¿no te claro, salen? yo vi una plataforma y solamente me sale hasta la clase del uno. Y digamos, esa sería, la del lunes sería del 4 de este mes. Claro. Sí, no, eso ya tenés que consultarlo con mesa de ayuda porque es un tema administrativo. Yo lo único que hago es corto la grabación ahora y ya subo automático la clase. Y te tendría que aparecer ahí cuando se sube, digamos. Por eso no sé qué pasará con los usuarios, pero ese ya es un tema administrativo. Comunicate, por favor, con mesa de ayuda, ya te van a solucionar. Nada, dale, profe, genial. Dale. Bueno, Nos estamos chicos, viendo. buen fin de. Buen fin de... Gracias por Chao, el chao. Chau, chau, aguante. buen fin de a Y nos todos. Buen vemos. fin de, profe. Gracias Profe, igualmente. Chao, chao. profe, Sí, señor. ¿se acuerda que me había dicho que tenía una página donde uno podía hacer un test para ver qué tenía mejor orientación, si el backend o el frontend? Sí, mira, ¿Pudo? lo voy ¿No? a anotar ya y lo busco Ah, ok, porque ok. no me acordé. Hago un millón de cosas, pero pará. No, no, por eso te pregunto, no, 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 no hay no, no, problema. pero lo anoto porque tengo también ahí un documento que tengo que generar. Pero espera. Ok. ¿Cómo era tu nombre? Nadir, Nadir. Ah, Nadir, bueno, dale, dale. Sí, sí, me acuerdo que lo hablamos ahora que me estaba mencionando, pero déjame que lo anote Sí, ese porque día que nos quedamos después de sí, la sí, clase. sí, sí, bancame que a mí también me está haciendo falta eso porque estoy haciendo un proyecto que es sobre tutores inteligentes y va a tener algo así similar. Ah, mirá qué bueno. Sí, sí, estoy haciendo investigaciones. A ver, ahí está. Bien, nadie. Bueno, ahí para el lunes yo te averiguo, ¿sabes? Dale, Dale, listo, profe. dale, Bueno, dale, nos vemos. gracias, buen fin de. Dale, dale, igualmente. Chao, chao. Chau, chau. Chau a todos. Recording stopped. No toque el mate ni. Bueno, por acá.
A ver. Bueno, acá están lo que quieren horas extra, ¿no? O dejaron. ¿Quiénes son? Bárbara, Elizabeth, Juan Eduardo. Dejaron grabando y se fueron. ¿Qué pasó? Bueno, se va a cortar, les aviso. No, no, no. No, digo que se va a cortar porque no sé qué le está pasando al Zoom que tiró un error y se sale solo. Sí, sí, sí. No, bueno, esto es lo que nos dicen a nosotros que usemos, ¿viste? Pero bueno. Después capaz que me una al Discord de ustedes. Sí, sí. Ahí el... ¿Sí? ¿No? ¿Y no me buscaste como Alejandro Daniel Sanabria? Buscame. Bueno, me- a ver, a la pucha. A ver, mira esto, interesante, che. ¿Qué es esto? Yo estoy estudiando acá. Ah, no, pero este no soy yo. Sí, no, estaba viendo algo de... A ver,